Muy buenos días a todos los amigos, a todos los hermanos, familiares, ¿verdad? Que en esta mañana nos están pues sintonizando a través de estas plataformas digitales, a través del Facebook, a través de YouTube. Así que en esta mañana, en este domingo, yo quiero saludarles, quiero decirles que deseo, ¿verdad?, lo mejor para ustedes, que les vaya bien, que tengan salud, ¿verdad?, y que Dios los guarde, los proteja en el nombre del Señor. Bien, esta mañana a una palabra de edificación espiritual, pues vamos a tratar un tema que se llama Volviendo a Betel. Si nosotros leemos en el capítulo 35 del libro de Génesis, vamos a leer algunos pasajes. Yo voy a mandar que lo pongan para ayuda de ustedes en la pantalla, pero voy a estar leyendo algunas secciones solamente, ¿verdad? Y vamos a ir pasando. Dice así el libro de Génesis, capítulo 35, desde el versículo 1, dice lo siguiente: Entonces Dios le dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob les dijo a todos los de su casa: purifíquense y pónganse ropas limpias. Vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó altar y llamó al lugar el Betel, que significa Dios de Betel. Dios se le apareció de nuevo en Betel, y Dios lo bendijo, diciéndole: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. Ahora tu nombre será Israel. Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. De ti saldrán muchas naciones, habrá reyes entre tus descendientes, y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Te la daré a ti y a tus descendientes. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado. Que el Señor añada bendición a esta palabra en esta mañana, queridos amigos, queridos hermanos. Ruego que Dios los bendiga con esta palabra de edificación. Bien, el versículo clave de este tema es: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Betel, para que tengamos, ¿verdad?, referencia, y además para que nos vayamos familiarizando con pues el tema, o enfocándonos más bien en el tema. Betel es el lugar donde Abraham construyó un altar. Eso es bien importante que lo definamos. Yo voy a exponer a Betel pensando en esto. Betel es un lugar, es el lugar donde Abraham construyó su altar. Y también Betel es el lugar donde Jacob vio una visión, ¿verdad?, de una escalera cuyo extremo tocaba el cielo y los ángeles subían
y bajaban. Vamos a ver un poquito más adelante eso, ¿verdad? Pero es un lugar, Betel es un lugar de encuentro con Dios, un lugar donde entramos en comunión con Dios, un lugar donde tenemos una experiencia con Dios. Betel es un lugar, ¿verdad?, donde hacemos altar a Dios. Eso es lo que va a significar en este mensaje Betel para cada uno de nosotros los que estamos oyendo en esta mañana. En este momento, Dios le dice a Jacob que habían pasado ya 30 años desde el momento en que él había visitado la primera vez Betel. La primera vez que Jacob llegó a Betel, él llegó allí como consecuencia del miedo que él tenía porque Esaú le prometió que lo iba a matar porque Jacob le robó su primogenitura. Así que Jacob, esa fue la primera vez que Jacob con mucho miedo llegó a Betel. Estos 30 años después que visitó la primera vez a Betel fueron terribles. Fueron años de temores, fueron años de casamiento, fueron años de hijos, pero también fueron años de engaños, fueron donde se dio el regreso a Canaán, fue donde se dio el regreso a Canaán. Ahora bien, de Betel, Jacob tenía muchos recuerdos, habían muchos recuerdos de Betel. En primer lugar, Dios lo llama a él, ¿verdad? Dios lo llama primero. En el versículo 1 repetimos de Génesis 35, entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete allí, edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios le hizo un llamado, ¿verdad? Y le dio una responsabilidad y le dijo que se preparara y que se mudara. Así que fue un llamado que Dios le hizo a Jacob, que se levantara de allí de donde estaba y que se fuera a Betel. Así que después de esos 30 años y al oír ese llamado, Jacob comienza a recordar toda su juventud. Vamos a pensar en eso. Jacob comienza a recordar toda su juventud. Ya él había estado en Betel, en el capítulo 28 de Génesis habla de eso, por otra causa, y ahora después de 30 años, Dios le está diciendo que regrese a Betel. Entonces, lo más seguro es que Jacob está recordando los detalles de su primera experiencia con Dios. Y vamos hacia allá, vamos atrás al capítulo 28, y aunque va a aparecer en su pantalla, yo quiero que usted vaya conmigo atendiendo a algunos pasajes, porque no lo vamos a leer todo. Pero es el capítulo 28 de Génesis. Dice, Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. Vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos, y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Que llegues a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Isaac despidió a Jacob y él se fue a Padán Aram. Esaú se entera de este viaje de su hermano. Mientras tanto, Jacob salió de Berseba y viajó hacia Harán. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir.
soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que he prometido. Jacob se despertó del sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Este lugar no es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta del mismo cielo. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios 1/10 parte de todo lo que Él me dé. Así dice el capítulo 28 de Génesis, ¿verdad? Respecto a esto. ¿A quién no le encanta recordar sus experiencias pasadas, verdad? Y sobre todo aquellas experiencias que donde tuvo o se dio lugar a situaciones buenas, ¿verdad? A situaciones buenas. ¿A quién no le encanta, verdad? Recordar esas experiencias. Otra cosa, a lo mejor, Jacob se acordó del altar en Betel. Cuando recordó ese altar, él de pronto se acordaría de la adoración, se acordaría del sacrificio, se acordaría de la ofrenda. Después de la primera visita de Jacob a Betel, en realidad no aparece escrito en ningún lugar, no aparece escrito nada que nos diga que Jacob levantó altar en algún otro lugar. Durante esos 30 años después de su primera visita a Betel, hubo muchos problemas y hubo mucha frialdad espiritual en la vida de Jacob. Probablemente tiene algo que ver con el hecho de la falta, hermanos, de altares a Jehová. Me estoy explicando. Probablemente esos problemas y esa frialdad que Jacob en ese tiempo, ¿verdad?, en esos 30 años tuvo, es muy probable que tenga que ver en algo con el hecho de la falta de Jacob, ¿verdad?, de altares en la vida de Jacob, ¿verdad?, de altares a Dios, de altares a Jehová. Espero que me comprendan lo que estoy diciendo. Hubo un descuido en la vida de Jacob. Hermanos, déjeme decirle algo muy importante. Realmente es el altar el que nos acerca a Dios. Quiero repetir eso. Realmente es el altar el que nos acerca a Dios. Donde Dios nos habla y donde Dios nos hace recordar nuestro compromiso con Él es en el altar. Y no me estoy refiriendo a un lugar físico, me estoy refiriendo en ese lugar, en esos momentos
en esos encuentros, ¿verdad? En esos acercamientos, en esa comunión de nosotros con Dios, con el Señor, ¿verdad? Él ama eso, Él desea y anhela eso, y nosotros debemos buscar eso en nuestra vida. Otros recuerdos que probablemente tuvo Jacob, a lo mejor recordó que cuando habían temores, Dios lo había tranquilizado. Le dio promesas, le dio palabra, le recordó quién era él, ¿verdad? Para Jacob. Recuerde que cuando él llegó a Betel, él fue cuando huía de Esaú, allá en el capítulo 28 de Génesis, ¿verdad? Si volvemos al capítulo 35, otra vez, ahí está la referencia. Dice, entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Él tenía temor, él tenía miedo. En estos tiempos eso está existiendo en nuestra vida. Esto paraliza al creyente. El miedo paraliza al creyente. Fue en ese momento en que él pudo oír las palabras de Dios que le decían, he aquí que yo estoy contigo, ¿verdad? Yo te guardaré por donde quiera que fueres, yo no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y a mí me gusta siempre decir, esa palabra suena como un eco de la palabra que Dios le dio a Jacob en aquel tiempo, ¿verdad? Y nos lo dice hoy a nosotros, te lo dice a ti hoy, amigo, hermano, te lo repite, te lo recuerda en esta hora. Dice el versículo 15, ahí está, yo estoy contigo y yo te voy a proteger donde quiera que vayas. Yo no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Tienes que creerlo. En esta mañana lo tienes que creer. Lo tienes que creer en esta mañana. Sigamos adelante. A lo mejor recordó cuando él hizo votos a Dios de que Dios sería su Dios, pero también recordó que le falló en el voto que hizo, porque, hermanos, hubo buena intención, pero no hubo acción, no hubo entrega. Entonces, de nada vale las buenas intenciones si no hay acción, si no hay una entrega. Este recuerdo, de todas maneras, le hizo ver que él era importante porque Dios es omnipotente. Algunas veces vale la pena, hermanos. Vale la pena sacarle el provecho a nuestros recuerdos de ciertos tiempos, de ciertos lugares donde hubo experiencias de nosotros con Dios. Ese es un ejercicio que deberíamos hacer y nosotros vamos a ser edificados sobre edificados. Vamos a ser cambiados, nuestra fe será tocada, fortalecida, cuando nosotros realmente, ¿verdad?, le saquemos provecho a nuestros recuerdos de aquellos ciertos tiempos y lugares donde hubo experiencia de nosotros con Dios. Ahora, cuando leemos lo que dicen los versículos 2 al 6 del capítulo 35, ¿verdad? Entendemos que cuando hay fallas, cuando hay pecado en nuestra vida, ¿verdad? Sobre todo que no hemos confesado, eso va a establecer una barrera, entre nosotros y Dios. Ahora,
¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Dice el versículo 2. Jacob les dijo a todos los de su casa: desháganse de todos los ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Purifíquense y pónganse ropas limpias. Hermanos, le dijo: quita los ídolos. En el caso de Jacob, se trataba de los ídolos que traía de allá, de donde Labán. En el caso nuestro, se trata, hermanos, de placeres, de mundanalidad, a veces riquezas mal habidas. Hermanos, y a Dios no le agrada tener, ¿verdad?, rivales que llamen nuestra atención, que llamen nuestro servicio. A Dios no le agrada esos rivales que están separándonos del servicio a Él, que están separándonos de la atención que nosotros debemos tenerle a Dios, que debemos tenerle al Señor. Dice también que debemos quitar el sucio de nuestra vida, porque dice el versículo 2, ¿verdad? Desháganse, purifíquense después que se deshacen de los ídolos, ¿verdad? Quitarnos el sucio de nuestra vida, limpiar. El salmista nos dice aquí en el Salmo 15, ¿verdad?, un bonito poema en el Salmo 15, pero que también nos pone delante de una responsabilidad tremenda con el Señor. Dice el salmista: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Y luego comienza a decir quiénes son los que pueden adorar en su santuario con libertad. Quiénes son los que pueden entrar a la presencia en el monte santo del Señor. Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque sean perjudicados, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Bendito sea el Señor. Eso es lo que dice el Salmo 15 y a eso debemos atender definitivamente. Debemos atender a eso. Bien, hermanos, debemos separarnos de lo que nos contamina. Dice el versículo anterior a este: desháganse de todo, ¿verdad?, lo que contamina. Capítulo 35, versículo 2, ¿verdad? Dice: y mudad, en otras palabras, pónganse ropas limpias, hermanos, porque la inmundicia viene por la contaminación. En Siquem había mucho paganismo, y Jacob y su familia se habían contaminado por su contacto con los paganos, ¿verdad? Y tenemos que reconstruir el altar. Él tuvo que reconstruir el altar. Dios le mandó a reconstruir el altar. Y Jacob obedeció al mandato de Dios. Y hermanos, existen consecuencias. Él tuvo buenas consecuencias por haber obedecido al mandato de Dios. Y nosotros podemos tener buenas consecuencias al obedecer el mandato de nuestro Dios, al obedecer el mandato de nuestro Dios. Mire, aquí dice como consecuencias, ¿verdad? Buenas consecuencias. Cuando uno obedece al llamado de Dios en el mensaje que Él nos da, ¿verdad? Entonces van a suceder cosas interesantes. Número uno, nos vamos a encontrar haciendo la voluntad de Dios.
Y nosotros le hemos dicho a Dios, Dios, quiero hacer tu voluntad porque es agradable y perfecta, buena, agradable y perfecta. Bueno, es importante que nosotros reconstruyamos el altar en nuestra vida porque nos vamos a encontrar haciendo la voluntad de Dios. Número 2, cuando obedecemos a Dios, claro, no significa que se van a acabar las pruebas. Hermanos, a través de las pruebas, Dios nos suaviza. Nosotros somos disciplinados y la vida cristiana se hace fructífera. La vida cristiana se hace muy fructífera cuando nosotros, ¿verdad? Pues la prueba es parte de nuestra vida y Dios la usa para hacer nuestra vida fructífera. Mire, Romanos capítulo 5, versículo 3, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Ya lo hemos leído en otra ocasión. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y cuando tú vas al capítulo 8, ¿verdad? A los versículos 35 al 37, mira lo que dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Claro que no. Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Hermanos, tu victoria es absoluta por medio de Cristo que te amó. Mi victoria es absoluta por medio de Cristo quien me amó. Y nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Nosotros somos victoriosos, ¿verdad? Cuando nosotros, hermanos, obedecemos el llamado de Dios. Cuando obedecemos el llamado de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Él nos bendice. Dios, hermanos, se le apareció a Jacob con el propósito de bendecirle. Allí en el libro de Génesis, otra vez capítulo 35, ¿verdad? El versículo específicamente, versículos del 9 al 12, allí aparece la gran bendición, ¿verdad?, que Dios le da a Jacob. Mire, primero le recuerda a Jacob que él tiene otro nombre. Hermanos, nosotros somos reyes y sacerdotes, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Somos su especial tesoro, cual niña de sus ojos. Hermanos, ¿verdad? Nos ha puesto nombre nuevo. Somos sus pequeñitos, dice la Biblia. Dice en el versículo 10 aquí, que Dios lo bendijo diciéndole, tu nombre es Jacob, pero ya no te vas a llamar Jacob. Ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Lo llamó Israel. Otra cosa, Dios se le revela como el Todopoderoso. Claro que sí, Todopoderoso, dice en el 11, la primera parte. Entonces Dios dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Aleluya. Sí, le recuerda también, que lo ha llamado para que sea fructífero y para que se multiplique. Dice en la segunda parte del versículo 11, sé fructífero y multiplícate. Dios renueva el pacto que hizo con Abraham, ahora con Jacob. Mire lo que dice el versículo 12, y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Te la daré a ti y a tus descendientes. Oh, qué consecuencias, qué beneficios por causa de obedecer, hermanos, ¿verdad? Y como ya le dije, Jacob estaba un poquito perdido durante esos 30 años, pero Jacob obedeció al llamado de Dios y él reconstruyó
el altar, ¿verdad? Volvió a Betel, donde se reconstruyen los altares, donde uno tiene una comunión con Dios, donde uno se pone a cuenta con el Señor. En conclusión, queridos hermanos, es bueno que nosotros recordemos para nuestro enriquecimiento esos lugares y esos momentos donde hemos tenido encuentros con Dios. Cuando recordamos esos lugares, nosotros recordamos lo que allí ocurrió. Traiga a su memoria en este momento esos recuerdos, esos momentos, esos lugares donde tú tuviste un encuentro con Dios, ¿verdad? En el bautismo en aguas, en el bautismo con el Espíritu Santo, en un retiro espiritual, tal vez en tu cámara secreta, ¿verdad? En tu recámara. Hermanos, en diversos lugares y en diversos momentos, tú tuviste un encuentro con el Señor que de pronto en estos días no lo has podido tener, o en estos meses en medio de esta dificultad. Pero recuérdalos y vuelve a Betel, Es bien importante. Cuando nosotros recordamos esos lugares, nosotros recordamos lo que allí ocurrió. Hermanos, yo te pregunto, ¿no quisieras tú volver a experimentar un reencuentro con Dios? Muchos de nosotros, yo digo que todos, necesitamos siempre un reencuentro con Dios. Así que este es el día, hermanos. Hoy, en este día, hoy domingo, es el día para que tú, con este llamado, con este mensaje, tú aproveches y tú tengas un reencuentro con Dios. Hay un altar que reedificar, ¿verdad? Reedifica tu altar, hermanos, en este día. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, nosotros necesitamos ir a ti, Dios, una vez más, Señor, y reconocer que no se trata de nosotros, sino que se trata de ti. Y queremos reconstruir el altar de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre, a levantarnos, Señor, de donde estamos, Señor, porque tú nos levantas, Señor, cuando acudimos a ti. Señor, te pido por hermanos, hermanas, por jóvenes, Señor, que en esta hora están apesadumbrados, en esta hora están necesitando reedificar su altar, que tú les ayudes, que tú les des la mano. Tú dices en tu palabra que tú envías desde lo alto y nos sacas de las muchas aguas y nos libras de nuestro poderoso enemigo, aún de los que nos aborrecen, porque ellos son más fuertes que nosotros. Pero nosotros, Señor, confiamos en ti, nos agarramos de ti, Señor, y nosotros, Padre, decidimos en nuestro corazón reconstruir el altar. Decidimos volver a Betel, el lugar donde tenemos encuentros con Dios, el lugar donde hay una comunión contigo y conmigo, Señor. Te doy las gracias, Señor, en esta hora, Dios mío, por este mensaje, por esta oportunidad que me das de poder reconstruir, Señor, este altar. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te prospere. Obedece, sí, sé obediente para que puedas, hermanos, ser beneficiario de todas estas consecuencias de las que fue Jacob, ¿verdad? Tú puedas serlo. Te aseguro que va a haber un cambio en tu vida, te lo aseguro. Mira, en esta mañana también te exhorto, ¿verdad? Para que tú puedas cumplir con todos los compromisos que hiciste delante del Señor, con tu servicio, ¿verdad? Con dar tu vida para el Señor y servirle en todo lo que tú estás enlistado para servir en Casa de Oración Cristiana Villa 8. También para apoyar con tus finanzas en la medida de tus posibilidades, ¿verdad? Allí van a aparecer el número de cuenta y lo que tienes que hacer. Y pues estamos haciendo algunas cosas en el templo cuando pues
lleguemos nos vamos a dar cuenta. Los aires acondicionados se están acondicionando precisamente y estamos pues arreglando algunas cosas importantes que había que arreglar allí. Dios les bendiga, los niños sigan conectados con Dame 5 con Jesús. Van a comenzar de un momento a otro las clases, ¿verdad? Los jóvenes, también los de 11 a 17, pronto viene el programa, otra vez con Yaisel, ¿verdad? Y los programas de matrimonio y todo lo que pues estamos trabajando, todo sigue en su carril, ¿verdad? Así que avancemos hacia adelante. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sobre ti su rostro. Jehová tenga de ti misericordia y ponga en tu vida paz. Dios te bendiga, hermano.